Diga, mis amados hermanos, amigos, este estudio, entre tanto que se van conectando, vamos a orar. Se me fue de acá. Vamos a orar para ponernos en las manos del Señor. Así que, Padre, te adoramos y te bendecimos. Le damos honra y gloria, Señor, porque solamente tú te la mereces, Señor. Somos únicamente instrumentos en sus manos para dar las buenas nuevas de salvación a aquellos que las necesitan, Señor. Y te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que uses mi vida para bendición a todos aquellos que nos estarán viendo, Señor, a través de las redes sociales. Que sea su Espíritu Santo, Señor, guiándonos a toda verdad, a toda justicia. Padre eterno, que la enseñanza sea únicamente a través de su santa y bendita palabra. Glorifícate, mi Dios, en nuestras vidas, y que esta enseñanza, Señor, no sea solamente oída, sino puesta en práctica en nuestras vidas, Señor. Te lo pido en el precioso nombre de su Hijo amado Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Bueno, primero vamos a comenzar preguntando, ahí sé que hay familias ya reunidas, ¿en qué parte de la escritura fue que nos quedamos hace 2 días atrás cuando tuvimos el estudio? Así que entre ustedes tienen que haber ahí una batalla. Si lo saben, gloria al Señor, si no, pues se lo voy a recordar. Nos quedamos en Apocalipsis capítulo 19, donde había estado hablando acerca de esta dispensación que estamos estudiando, la sexta, que es la gracia. En ese capítulo 19 encontramos 3 cosas que la iglesia va a hacer cuando sea llevada al cielo, al tercer cielo. Y lo primero que les enseñé fue que es el tribunal de Cristo, luego viene la boda del Cordero y después vienen las cenas. Antes de entrar en materia, como dije, Jesús nació bajo la ley y el juicio que correspondió a la quinta dispensación, que es la ley, fue en la cruz del Calvario a nuestro Señor y Salvador Jesús. Y cuando Él resucita, entonces nos da este privilegio de poder ser parte ahora nosotros de esta dispensación. Y en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, verso 17, siempre es importante tener libretitas de apunte con lápiz, porque cuando se termina el estudio usted puede quedar revisando su material para que usted vea que todo lo que le enseñé está en la Escritura. Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 17, dice la Escritura que la ley vino a través de Moisés, mas la gracia y la verdad vinieron a través de Jesucristo. La gracia, según entendemos, es un regalo o un don inmerecido. No lo merecíamos, pero el Señor en su misericordia tanto ama su creación que envió a su Hijo para que Él entregara su vida por usted y por mí. Y ahora nosotros poder gozar de esta libertad en Cristo, ser salvos, ser hijos de Dios. Eso lo vamos a estar viendo en un momento, donde para ser hijo de Dios hay que llenar algunos requisitos. Y en la carta del apóstol Pablo a Tito, le dice desde el verso 4 y 5, la carta a Tito, capítulo 3, verso 4 y 5, esto es acerca de lo que es la gracia, y dice así: la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por el lavamiento del Espíritu Santo.
cada uno de aquellos que nos hemos acercado al Señor y lo hemos recibido como nuestro Señor y Salvador. Eso es lo que pasó en ese momento cuando tú decidiste darle tu vida y hacer de Jesús tu Señor y Salvador. Desde ese momento, en tu espíritu, tú recibiste vida eterna. Por eso es importante conocer la Escritura, porque estas son promesas y son verdades eternas. Jesús quiere que usted y yo seamos y tengamos esta seguridad de nuestra salvación. ¿Cómo podemos ver eso si no escudriñamos la Escritura, si no la leemos? Por eso, como pastor, yo siempre insto a la iglesia a que pase tiempo leyendo, escudriñando, meditando en la palabra del Señor, para que conozca a quién es que usted recibió como su Señor y Salvador. En el Evangelio de San Juan, capítulo 5, verso 24, hay una promesa maravillosa que Jesús nos hace. Y eso, pues, voy a pedirle a mi esposa, la pastora Amelia, que nos ayude con la escritura. Es el Evangelio de San Juan, capítulo 5, verso 24. En ese verso encontramos, y gracias a Dios para este tiempo, que las escrituras se diferencia porque en algunas lo que Jesús habla está en rojo, en color rojo. Eso quiere decir que es Jesús el que está hablando. Pero alguien podrá decir, bueno, Satanás también conoce la Biblia. Sí, él la conoce, pero nunca sabe dónde están las citas bíblicas. ¿Se recuerdan la tentación? Ese pasaje donde le dice Satanás que estaba escrito que a sus ángeles iba a mandar para que lo guardaran. Jesús también le dijo que escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, pero no daban la cita bíblica. Se va a extrañar por qué, si Jesús es Dios. ¿Cómo que no sabía la escritura? No, es que en ese tiempo todavía la palabra de Dios no estaba dividida en capítulos ni en versículos. Así que no podían dar una cita bíblica porque no las teníamos todavía. Pero hoy sí las tenemos. Y es importante que usted trate de memorizar, de guardar en su corazón la palabra de Dios. Así que vamos a leer ahí en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, verso 24. Dice, cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Jesús está hablando ahí. Él dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. El verbo tener está en tiempo presente. O sea, usted tiene ya vida eterna. Luego dice, y no vendrá. El verbo venir está en futuro, a condenación. ¿Por qué? Porque pasó de muerte a vida. Ese es de muerte espiritual a vida espiritual. Y esa es la seguridad que usted y yo tenemos que tener de que nuestra salvación en Cristo es segura. Así que vamos a entrar ahora en lo que se va a hacer de inicio cuando entremos ante el tribunal de Cristo. Te va a sorprender quizá lo que te diga, pero en ese momento solamente vas a estar tú y Jesús. En ese tribunal vas a estar tú y Jesús. Y en ese momento no podemos dar excusas a él, porque cuando se le presentó a Juan, cuando le da la revelación del Apocalipsis, dice que sus ojos eran como llama de fuego. Piense por un momento la santidad del Señor. Y estando en ese lugar, usted no le puede dar excusas, porque no hizo lo que tenía que hacer cuando estaba en el cuerpo, que es la iglesia de Jesucristo. Hay muchas cosas que tenemos que dar cuentas a Dios. Y lo dije en la clase anterior, los talentos, los dones, son importantísimos que se muevan en medio de la congregación, porque de esa manera
es que la iglesia crece, no solamente en el conocimiento de su palabra, sino en número. Así que, amados hermanos, este es un compromiso grande delante de Dios a todos aquellos que lo hemos recibido como nuestro Señor y Salvador. En los versos que habíamos leído, que uno lo encontramos en Romanos 14, verso 2, y el otro en 2 de Corintios 5, 10, vemos que cada uno de nosotros se presentará a dar cuentas. Y ahora vamos a ver una escritura que está en 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3. Esta porción nos va a hablar acerca de lo que hacemos para el Señor, no para los pastores, no para los líderes, no para la iglesia, sino para Cristo, para Dios. En 1 Corintios capítulo 3 vamos a comenzar a leer del verso 10 en adelante. Esta escritura dice así: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Verso 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Verso 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno le será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él recibirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Quiero que entienda esta escritura. Todo lo que usted hace está siendo plasmado en las páginas del cielo. Y aquí el Señor revela a Pablo en esta carta a los Corintios y nombra 6, dijéramos, artículos o materiales. Vamos a usar la palabra material. 3 de ellos tienen que ver con solidez, con dureza. El oro, por ejemplo, que es la primera que usa. ¿Qué significa eso? El oro es un metal precioso, por supuesto, pero para que brille es necesario ponerle fuego. Para que brille, tiene que ser probado por fuego. Entre más fuego se le aplica, más brilla. Y el verso dice, si la obra de él se sostiene o permanezca, recibirá recompensa. Luego usa el otro material que es el hierro. Este metal es igual duro, que se necesitan casi cerca de 3000 grados centígrados para que se pueda derretir. Y yo sé de lo que le estoy hablando. Si el pastor Manuel está conectado, él trabajó en una compañía donde se derrite el metal, pero no deja de ser metal. Por mucho fuego que se le aplica, sale siempre siendo metal, siendo hierro, igual el oro, sale siendo oro. En cuanto a las piedras preciosas, vamos a usar una perla como ejemplo. ¿Sabía usted que una perla usted no la puede compartir con otra persona queriéndole dar la mitad de esa perla y usted quedarse con la otra mitad? No puede, porque el día que lo intenta se quiebra, se hace polvo. ¿Qué significa eso? O le da todo al Señor o no le da nada. Eso es lo que significan estos 3 materiales. Pero luego habla de hojarasca, zacate. ¿Qué pasa si se le aplica fuego? Se quema.
No está hablando que nosotros le vamos a poner fuego a la madera, sino que está hablando de las obras que nosotros hacemos. Claro, Dios, por medio de la sabiduría del Espíritu Santo, pone en Pablo para que ponga estos tres materiales y nosotros podamos entender que la obra que hacemos es comparada con esos materiales. Así que, amados, es importante que entienda esto, que todo talento, todo don que Dios le ha dado es para servicio del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y al final dice, si la obra de cada uno se sostiene, recibirá su premio, su galardón. Pero si se quema, dice, él recibirá pérdida, no de vida eterna, sino de galardones, aunque sea salvo así como por fuego. En otras palabras, se salvó arañando, es lo que significa ahí. Pero si se entrega verdaderamente al Señor y trabaja de una manera concienzuda al Señor, con sencillez de corazón, déjeme decirle que Dios así también será la recompensa que le dará. Gloria a Dios por ello. Esto va a suceder después del rapto de la iglesia, es lo primero que vamos a hacer al llegar en ese momento. Lo segundo es las bodas del Cordero. Esa boda del Cordero está en el capítulo 19 de Apocalipsis y pues me imagino que está la ceremonia como se hacen acá en la tierra y luego viene la cena del Cordero. Después de eso dura 7 años en el cielo, en el tercer cielo. Aquí en la tierra la vida continúa. Y déjeme decirle que a veces yo veo a través del Facebook personas saqueando comercios, llevándose todo lo que está ahí por la causa de un virus. Imagínense cuando la iglesia sea quitada de la tierra, el caos que habrá será terrible. Y por eso de nuevo quiero recordarle que la luchemos para que nos vayamos en el rapto y no te quedes a la gran tribulación. Porque los 3 primeros años y medio del periodo de 7 años de gran tribulación van a ser aparente paz. Tengo un estudio del caballo blanco, lo que significa cada uno de estos 4 caballos que están en Apocalipsis también. Pero no vamos a hablar de ellos, porque me interesa que entendamos el tiempo en cual estamos nosotros viviendo hoy en día. Gracias al Señor nos ha tocado vivir esta sexta dispensación. Y al estudiarla nos damos cuenta de los horrores terribles que el Señor nos ha librado tan solamente por haberlo aceptado como nuestro Señor y Salvador. Si bien es cierto, en el tiempo de la gran tribulación también habrán salvos, pero va a ser difícil, porque hoy es por gracia. Hoy lo único que tú le entregas es su corazón, pero en ese tiempo vas a tener que entregarle el cuello en vez del corazón. Porque si no te pones la marca, vas a ser torturado. Satanás se levantará con ira, buscando que lo adoren. Siempre he querido eso. Pero ese tiempo es peor para los que se queden. Y claro, en Apocalipsis 8 aparece un grupo que salen de ahí. Y Juan le pregunta al ángel, ¿quiénes son estos que vienen con palmeras en sus manos? Le dice. Y él le dice, estos son los que han salido de la gran tribulación, los que no se dejaron poner la marca ni adoraron a la bestia. Así que ellos son salvos, pero porque tienen que entrar al gobierno milenial de Cristo sobre la tierra, que es la séptima dispensación. Pero los juicios que corresponden a esta dispensación en la cual nosotros somos protagonistas es lo que está desde el capítulo 6 de Apocalipsis hasta el capítulo 18. Yo enseño este libro de Apocalipsis no para que usted tenga miedo o temor, no. Eso no nos pasará a nosotros porque ya no estaremos acá. Por eso es que a veces a nosotros nos dicen que somos los porque nos vamos antes. Hay algunas enseñanzas que dicen que es a mediados, otros que dicen que es al final.
Yo creo que es antes de que suceda, porque entonces, ¿de qué es lo que nos ha librado el Señor? Dice que nos librará de la ira venidera, y esa es la ira del juicio que corresponde a la sexta dispensación. Así que cuando se cumplan los 3 primeros años y medio acá en la tierra, aparece lo que es la marca de la bestia, el 666, 666, que está en el capítulo 13 de Apocalipsis. Así que hoy tal vez hayan solamente 333, que son bestitas, no son bestias todavía. Pero vamos a ver entonces cuando la iglesia cumple este propósito por el cual sube, ¿cómo va a suceder eso? ¿Cómo lo veremos? En la Biblia están todos los eventos, solamente es que hay que saber buscarlos. Vamos a ver entonces en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Voy a pedir a mi esposa que me lea esta escritura. Vamos a comenzar con el verso 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13. Vamos a ir leyendo verso por verso y poder desmenuzar lo que hay dentro de cada uno de estos versículos. Puede leer. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no lo entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Gracias. Vamos a ir verso a verso. Verso 13. El apóstol Pablo dice: tampoco queremos, hermanos, que os ignoréis acerca de los que duermen. Dormir. Este dormir que aparece acá en esta escritura no es de reposo, de cansancio, sino de muerte. ¿Cómo yo sé eso? En una ocasión, una familia que era muy amiga de Jesús, la familia de Lázaro, María y Marta, le enviaron a decir a Jesús que su amigo Lázaro había enfermado. Y él dijo a sus discípulos que sí iban a regresar, pero dice la escritura que se quedó 2 días más. Y en la conversación que tienen los discípulos con Jesús le preguntan que por qué no desciende a Capernaum, donde está esta familia que son sus amigos. Y él les dice no, porque Lázaro duerme. Entonces dice la escritura que ellos pensaron que él iba a bajar a Capernaum para despertarlo. Pero Jesús les dice no, él duerme de muerte, o sea, estaba muerto. Eso es lo que significa en este verso. Ahora bien, Pablo dice que no quiere que estemos en ignorancia en cuanto a lo que significa esto. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Aquí hay 2 grupos en este verso. Hay un grupo que tiene esperanza y un grupo que no tiene esperanza. ¿A dónde están estos grupos? En los cementerios, en los sepulcros. Hay unos que han muerto, ¿verdad? Que murieron con Cristo en su corazón, que lo recibieron como su Señor y Salvador. Pero otros que están muertos ahí mismo, sepultados en el mismo cementerio, se fueron con una religión nada más, sin aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Ese grupo que está hablando aquí el apóstol en ese verso, dice no tiene esperanza. ¿Esperanza de qué? Esperanza de vida eterna. Sí es cierto, va a tener una vida eterna, pero va a ser en la segunda muerte, porque esto es tremendo. Cuando escudriñamos la Escritura dice que los que resucitan en Cristo, la muerte no tiene potestad sobre ellos, pero de estos segundos sí tiene derecho, potestad es derecho. Y eso lo podemos ver en Apocalipsis 20, verso 5. Puedes buscarme Apocalipsis
20, versículo 5. Dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumpliesen 1000 años. Esta es la primera resurrección. Gracias. Pero los otros muertos no volvieron a vivir, no dice resucitar, sino que van a revivir hasta que se cumplan, dice, 1000 años, en otras palabras, después del gobierno milenial de Cristo. Eso es lo que enseña la Escritura. Entonces vemos que en los cementerios, cuando el Señor venga, unos quedarán abiertos, porque las almas vendrán a buscar sus cuerpos. Pero de los que murieron sin Cristo, ese cuerpo quedará ahí todavía, hecho polvo, por supuesto, y se levantará después de 1007 años. Esos son los cálculos que pueden haber. Y refiriéndonos a números, hay una matemática bien sencilla para cada uno de nosotros. Te la voy a decir ahora. Si tú has nacido una vez, vas a morir 2 veces. Te lo digo de nuevo. Si tú has nacido una vez, vas a morir 2 veces. Pero si has nacido 2 veces, vas a morir una sola vez, que es la muerte física. Porque está escrito en Hebreos 9, verso 27, Hebreos 9, verso 27, dice, porque está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. De nuevo, hoy que usted y yo estamos respirando con vida, podemos decidir, porque esto es voluntario, esto no es forzado. Aquí a nadie se esfuerza, ni se le obliga, pero sí te declaramos que es imprescindible hacerlo, el aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. De lo contrario, formarás parte de aquel otro grupo que no tiene esperanza. Y esa es la pregunta. ¿En cuál grupo tú quieres estar? ¿En los que tienen esperanza o en los que no tienen esperanza? Yo prefiero el primero y te lo aconsejo también. Luego dice el versículo, ¿verdad? Que en el verso 14, la pastora Amelia. 26. No, capítulo, estamos en 1 Corintios, perdón, 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 14. Vamos a continuar leyendo el verso 14 de 1 de Tesalonicenses 4. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también traerá Dios Así también. traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Gracias. Dice el verso, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Cuando usted parte de esta tierra, de la forma que sea, eso es lo de menos, su alma se separó de su cuerpo. En ese momento, ¿cuánto tiempo dura para irse a la presencia de Dios? La Biblia no lo dice. Pero lo que sí le puedo decir es que hay un lugar específico que lo está esperando en el tercer cielo. Y lo vamos a ver ahora. Yo enseño la escritura moviendo de un lado a otro para que entendamos el mensaje. Yo no corro para enseñar. Por eso trato de hacerlo pausado para que usted entienda la enseñanza. Apocalipsis capítulo 6. Vamos a leer del verso 9 hasta por el 11 o 12 quizás. Mire lo que hay ahí en esos 3 versículos. Es maravilloso cuando nosotros tenemos una base escritural para poder explicar
lo que sucede después que el hombre ha muerto, o como dice el apóstol, durmió, porque en el Señor no morimos, dormimos. Un día vamos a ser despertados. Vamos a leer entonces, pastora, Apocalipsis capítulo 6, verso 9 en adelante. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Ok, Juan dice, no nos puede mentir, que cuando él sube al tercer cielo, vio las almas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo podemos diferenciar el alma? ¿Cómo podemos diferenciar el espíritu? ¿Cómo podemos diferenciar el cuerpo? La Escritura dice, allá en Eclesiastés 12, verso 7, el polvo vuelve al polvo, refiriéndose al cuerpo, y el espíritu vuelve a Dios. Pero ¿y el alma? ¿Dónde está el alma? El alma está en ese lugar que leyó la pastora. Dice el apóstol Juan en el verso 9 que leía, cuando abrió el quinto sello, vi las almas bajo el altar, los que habían sido muertos por causa del testimonio. Lee el verso 10 ahora. Y clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Gracias. Observe lo que están diciendo en el tercer cielo, en ese lugar, bajo ese altar, para aquellos que enseñan que tu mamá, tu papá te ayuda desde el cielo. No, 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 no. Eso no está en la escritura. Ni siquiera te ven. Perdóname, pero tiene que ser así clara la escritura. Ni se convierten en estrellas, ni se convierten en ángeles. Siguen siendo almas, siguen siendo personas. Entonces, es lo que dice el versículo ahí. Están delante de Dios, se están viendo con Dios y conversan. Y quisiera que lo volviera a leer el verso 10. Mire lo que dice, mire la intercesión que hay para aquellos que enseñan que la Virgen María intercede por nosotros. No, 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 no. Esa es una mentira la más grande que el diablo se inventó. Léalo, el verso 10. Y clamaban diciendo, no juzgas Y vengas. nuestra sangre en los que moran en la tierra. Gracias. ¿Se fija cuál es la rogativa que hay en el cielo? No es en favor. Por eso es importante conocer la escritura, para que no se deje engañar, porque hay muchos falsos maestros enseñando mentiras y es necesario que usted conozca la escritura. Siguiente verso. Y se les dieron, Mire lo que dice, se les dieron. y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número De sus consiervos. y sus hermanos que también habían de ser muertos con ellos. Amén, gracias. Se les dieron vestiduras. Esas vestiduras, ¿dónde iban a ser puestas si el alma no tuviera una forma? La pones encima de algo y se cae porque no hay donde se detenga. Pero dice que se le dieron vestiduras blancas. Quiere decir que tu alma y mi alma tienen la misma dimensión, la misma estatura y anchura que tenemos ahora. Es así declara la escritura. Hace algún tiempo atrás leí un artículo de un médico donde él dice que en una clínica se hicieron algunas pruebas con animales y con personas antes de que murieran. Y pesaron, dice, en unas camas balanzas y antes de que muriera la persona, eso se le hicieron a cerca de 10 personas. Y cuando moría cada uno de ellos, después que
parte el alma, dice que se encontraron cerca de 36 gramos de diferencia entre el peso cuando estaba vivo y después que murió. Cuando pesaron a los perros, pesaron lo mismo antes de morir y después de muerto. ¿Por qué? Porque el perro sí no tiene alma. Él tiene un instinto, pero tú tienes un alma que tiene una voz que se llama la razón. Esa es la voz del alma. Tu espíritu tiene una voz que se llama la conciencia. Esa es la voz de tu espíritu. Y el cuerpo también tiene su voz, los 5 sentidos que tenemos. El problema muchas veces es que estos 5 sentidos que tenemos, en vez de ser nuestros siervos, vienen a ser nuestros amos. Y todo lo quiere y todo se lo lleva. Pero la Escritura dice claramente que en el tercer cielo están las almas. ¿Qué van a pasar? ¿Qué pasa con esas almas cuando se cumple el tiempo que tienen que venir a recoger sus cuerpos? Lo vamos a seguir viendo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y ahora vamos a ir al verso 15. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Gracias. Vamos a detenernos ahí. Ahora les llevamos a ir verso a verso. Pablo dice ahora, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, no palabras de él, esto es del Señor, es una revelación por el Espíritu Santo, por supuesto. Dice que nosotros que vivimos, esto me hizo recordar hace quizá algunos 15 años atrás. Estaba conversando con un pastor y yo le hablé acerca del rapto de la iglesia. Y él me dice, mire, hermano Salvador, eso se lo inventaron allá en Inglaterra, que el rapto, y me dio el nombre de la persona que se lo había inventado. Y yo le dije a él, oh, pastor, yo encontré en la Escritura que quien se inventó esto fue uno llamado Pablo, pero que se lo inventa de una manera tan diferente a nuestros pensamientos. Y Pedro, el apóstol Pedro, dice que hay cosas que el hermano Pablo escribió que son difíciles de entender. Piense por un momento, Pablo y Pedro, siervos del Señor. Entonces yo le digo a él, al pastor, yo encuentro en la Escritura que Pablo en su tiempo se incluía en el rapto. Y me dice, ¿cómo? Veámoslo en la Escritura. Mire lo que dice el verso 15 ahora. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, ahí está incluyéndose él, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Venimos hablando del verso 13, que hay 2 grupos que están en los cementerios, que unos duermen para esperanza de vida eterna y otros que no tienen esperanza. Verso 16, pastora. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Gracias. Preste atención a este verso ahora. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Luego dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hay un orden de acontecimientos, de sucesos. Dios nunca hace nada a lo loco, tiene un orden para hacer sus cosas. Cristo, lo único que está esperando hoy en día es que el Padre le diga, recuérdense que más adelante vamos a ver en Apocalipsis, que el Padre está en el trono sentado y a la diestra está Jesús intercediendo por usted y por mí todavía hoy.
Búsquenme Romanos capítulo 8, versículo 34. Romanos 8, versículo 34. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Él es el que además estará a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Gracias. ¿Observó lo que dijo ahí ese versículo? 8, verso 34. Todo está en la Escritura, solamente es que hay que saber buscarlo. Verso 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Gracias. ¿Se fijó? Hoy Jesús está como su abogado. Él tiene tres funciones. La primera fue cuando él vino y Juan el Bautista lo presenta y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él vino a morir por ti y por mí, se dio a sí mismo. Hoy, después que él resucita, está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Es el único intercesor. No hay otro más. Es importante que usted conozca esto. No hay otro intercesor más, quiero decir, que Jesús. Vamos a 1 de Timoteo, capítulo 2, verso 5. 1 de Timoteo, capítulo 2, verso 5. Anote estas escrituras, amados hermanos. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Gracias. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La religión se inventó muchos ayudantes, pero la Biblia, la palabra de Dios, dice que solo hay uno. Aprovéchalo hoy, que es intercesor. Aprovéchalo hoy, porque cuando Él venga por segunda vez, ya no viene con relación al pecado, ahora viene como juez y te viene a juzgar. Está en la Biblia. Pero no me quiero salir del tema. Dice el verso, volvemos a 1 de Tesalonicenses 4, verso 16. Dice ahí, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Del grupo que están en los cementerios, los que murieron en esperanza son los únicos que van a resucitar primero. ¿Por qué dice primero? Porque el verso 17 es la connotación del verso anterior. Lean verso 17. Luego lo que hayamos quedado para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Quiero hacer esta aclaración. La segunda venida de Cristo está dividida en dos partes. Eso es lo que muchos no entienden, pero se necesita tener la revelación del Espíritu Santo para poder entender este misterio. En el verso 1, en el capítulo 1, verso 7 de Apocalipsis, dice, he aquí, Él viene con las nubes y todo ojo lo verá. Y aún hasta los que le traspasaron y harán lamentación por Él. Sí, amén. Esa es la parte del cumplimiento cuando Él viene de regreso con la iglesia. Lo vamos a ver más adelante. Por hoy solamente te quiero adelantar
para que te inquietes a buscar estas escrituras. Pero me interesa el verso 17 ahora de Primera de Tesalonicenses. ¿Tenía Apocalipsis 1:7? Sí. Léalo para que lo escuchen los hermanos. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y lo que les traspasaron, y todos los del linaje de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Amén. Gracias. Volvamos a Primera de Tesalonicenses 4, verso 17. Estoy cerca ya de terminar, amados. Tengo todavía 5 minutos. Gracias por los 10. Verso 17. Luego nosotros, Pablo se incluía ahí también, porque él pensaba que el rapto iba a ser en el tiempo de él. Porque el rapto de la iglesia no necesita que se cumplan profecías, porque esto es inminente. Puede suceder en cualquier momento. Por eso es que él se incluía, porque él sabía lo que estaba hablando. El rapto, claro, el Señor nos va a hacer sentir esa presencia que se acerca para llevarnos. Por eso él dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Hay algunos que discuten estas expresiones y dicen, no, es que la Biblia no dice arrebatamiento. Sí, es verdad, la palabra arrebatamiento no la encontramos en la Biblia. Es como si yo le dijera que la palabra Trinidad no se encuentra tampoco en la Escritura, pero eso no quiere decir que nuestro Dios no sea un Dios trino. No es que sean tres dioses, no es que sea un Dios de tres cabezas o que seamos politeístas. No, 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 es un solo Dios. Y yo tengo bien claro eso. Deuteronomio 6:4 le dijo el Señor al pueblo de Israel, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero a través de toda la Escritura lo encontramos como Dios Padre, como Dios Hijo, como Dios Espíritu Santo. No vamos a encontrar la palabra Trinidad, pero eso no quiere decir que no tengamos un Dios trino. ¿Qué harán aquellos que cuando leen Primera de Juan, capítulo 5, verso 7, búsquenmelo, pastora. Primera de Juan, capítulo 5, verso 7, ¿qué harán con esta escritura? Van a tener que borrarlas, como han hecho con muchas escrituras, que como no les conviene para la enseñanza que llevan, borran y solo dejan el versículo y un guión adelante. Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Gracias. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Dice, no está la palabra Trinidad. Se necesita el Espíritu Santo para poder verla, que ahí está. ¿Se recuerdan los que estuvieron cuando tuve un mensaje, los misterios de la cruz? ¿Cómo se encuentra la cruz en la mente de Dios? Porque así como los cielos sobre la tierra, el palo vertical, así como la anchura y la largura, la longitud, el palo horizontal, igual es esta escritura. De igual manera aparece la palabra rapto. Cuando yo busco en el griego y lo comparo con el hebreo, dice que es harpazo, quitar algo con violencia, llevarse algo. Eso es arrebatar. Entonces el verso que estoy leyendo, volvemos a Primera de Tesalonicenses 4, verso 17, dice Pablo, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos zarpados, quitados, dice, arrebatados, juntamente con ellos. ¿Quiénes son ellos?
los que estaban en el sepulcro, que murieron con esperanza, porque ellos los veremos cuando se resucita y luego nosotros nos uniremos a ellos. Pero antes de ello, de que suceda esto, usted y yo vamos a necesitar que este cuerpo sea transformado. Y eso lo vamos a ver el próximo mañana, para la gloria de Dios, en el capítulo 15 de Primera de Corintios. Ahí está cómo es que usted y yo vamos a ser transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, dice la Escritura. Entonces es necesario que conozcamos la palabra para que no nos vayan a engañar y sepamos. Se pueden burlar porque decimos que vamos a volar, porque el verso sigue diciendo así: con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Entiéndame esto. Él dice que desciende del cielo y con él los que durmieron en él, que son las almas que se vieron en aquel altar, bajo el altar, vienen con él, pero él se queda en las esferas celestiales. Jesús se queda ahí, él no viene a poner su pie. En el rapto de la iglesia, él no pone su pie en la tierra. Está escrito también que él vuelve a poner su pie sobre el monte de los olivos. Eso lo vamos a ver cuando ya él venga a establecer su reino milenial sobre la tierra. Pero en este momento del rapto, él no desciende hasta la tierra, se queda en el aire. Sucede la resurrección porque las almas vienen a buscar sus cuerpos y resucitan. Esa resurrección, la muerte no tiene potestad sobre estos. Y nosotros, si todavía estamos en vida, como el apóstol Pablo se incluía, solo vamos a ser transformados, no vamos a sufrir la separación del alma y del cuerpo. Yo no sé si esta noche suceda o mañana, pero lo importante es que estemos listos y preparados para este momento. Entonces sigue diciendo el Señor, vamos a leerlo completo. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. No en el aire siempre, sino con el Señor siempre. Y es donde subimos al tercer cielo, al tribunal, a las bodas y a la cena. Luego esa iglesia va a descender, que es la Nueva Jerusalén. Tiene otra connotación también. La vamos a ver. Pero por hoy no quiero que se me vayan a empachar. Lo vamos a dejar hasta ahí. Y mañana, si el Señor nos permite, estaremos continuando con este tema. Si tiene alguna pregunta, me la hace hasta la próxima semana, el próximo jueves. Pero anótelas, mañana me las puede hacer. Algo que no hayan entendido. Espero que hayan anotado las citas bíblicas. Y si tiene tiempo, ya que ahora no tiene que madrugar al trabajo, puede quedarse escudriñando la Escritura. Y se va a dar cuenta que todo lo que le dije está aquí en la palabra de Dios. Yo no hablo de mi propia cuenta. Hablo de lo que el Señor tiene ya escrito en su palabra. Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a orar. Voy a pedir a la pastora Amelia que nos despida en oración. Dios me los bendiga, amados. Qué linda es la palabra. Me encanta. Eso es lo que nos ayuda a nosotros a tener seguridad en nuestras vidas. ¿No es verdad, hermano? Gloria a Dios. Yo quiero recordarles que mañana la familia de nuestra hermana Anita estará orando. Y también Betty se agregó al ayuno de mañana. Así que sé que el Señor está obrando. Hoy me impactó una noticia que recibí que un familiar de mi esposo ha contraído el coronavirus y hablé con su esposa y me dice que es una situación bastante difícil porque se complica el sistema respiratorio y es duro, hermano, es duro saber que le dicen a la esposa que él se fue para el hospital y que si él no regresa, ella no lo podrá ver más. Es una realidad. Esto es una realidad. Por eso, pero no nos preocupa su eternidad porque sabemos que él le sirve a Dios. Él le sirve al Señor y sabemos pues si el tiempo de él está
está terminado en la tierra, pues gloria a Dios, el Señor lo lleve. Y si no, pues Dios lo regresará a la casa. Oremos por su esposa, Marina, para que el Señor por la fortalezca. Y también pues ella está en mira de ver si es que ella lo tiene. Pero en el nombre de Jesucristo le pedimos oración, hermanos, oración por ello. Una de las cosas que dice la palabra de Dios aquí, ¿no verdad? En lo que el pastor leyó acerca de la gracia. Perdón, Juan 5:24. De cierto os digo que el que oye y cree, el que me envió, tiene vida eterna. Dice, y no ha pasado a condenación, sino que no tiene condenación, sino tiene vida. Y sabemos que si tenemos que partir, pues tenemos vida eterna, como yo les digo a usted, ya nuestra vida eterna comenzamos a vivirla desde el momento que usted acepte a Jesucristo. Si usted no ha aceptado a Jesucristo, si usted no conoce, si usted no ha hecho la confesión de fe, hermano, en esta noche, yo le quiero invitar en el nombre de Jesucristo, que usted repita esta oración sencilla, es una oración sencilla, que dice, amado Señor Jesús, admito que soy un pecador y que mis pecados me separan de ti. Necesito tu perdón. Creo que moriste en la cruz por mí, por mis pecados, y que Dios te levantó de los muertos. Decido hoy, por fe, invitarte a mi corazón para que tomes control de mi vida y sea el Señor de mi salvación. Elijo voluntariamente arrepentirme de mis pecados y entregarme a ti. Por favor, perdónanos todos nuestros pecados, todos mis pecados, lávame y dame morada en los cielos contigo cuando muera. Cámbiame y hazme una nueva persona. Ayúdame ahora a vivir para ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si usted hizo esta oración, hermano, escríbanos para mantenerlo en oración. Pero es tan necesario en estos tiempos, hermano, estar seguro de que el Señor dice que aún hasta cuando tengamos aliento de vida, el último aliento de vida, y podamos confesar que Jesucristo es el Señor de nuestra vida, estás garantizado tu vida eterna. Así que comparte este video, por favor, con aquellos que no conocen. Es muy importante esta confesión en estos tiempos. Dios te bendiga. Mañana recuerda que estaremos a las 8 de la mañana de Estados Unidos, 7 de la mañana en Ecuador. En México es a las 8 de la mañana también. En Arizona creo que estamos 3 horas más tarde, 3-4 horas. Pero sé que oren por mi sobrina Nancy, que es la hija de Marina, y ella está lejos, es muy difícil, y aun cuando estuviera cerca no pueden hacer absolutamente nada. Miren lo grave de esta situación, que no puedes ir a ver a tu mamá, que no puedes ayudar a tu mamá, que no puedes auxiliar a tu mamá, ni a tus hijos, ni a nada. Así que es una situación bastante crítica. Así que le damos gracias a Dios y vamos a orar para quedar despedidos esta noche, no de la presencia de Dios, sino de este programa que estamos transmitiendo, y que la paz de Dios le pasa a todo el Padre, damos gracias que cada uno de los que han estado, Señor, tanto das amado a la paridad, Dios, cuidado que tenemos que tomar, Señor. Te pedimos, Señor, amado virus, mi Dios amado, alrededor de nuestra casa, nuestros hijos, en el nombre poderoso de Cristo, la paz de Jehová sea con ustedes. Dios me le bendiga, Dios me le guarde rica y abundantemente. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana. Conéctate. Aleluya.